Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero que hayan tenido una semana magnífica y hoy mi explicación irá referida a los climas de España. Ojalá les ayude en sus estudios y empezamos con los rasgos climáticos de España. En ocasiones utilizamos el concepto de tiempo y de clima indistintamente de manera equivocada. Aunque guardan relación entre sí, son objeto de estudio por distintas ramas de la ciencia. Entendemos por tiempo a la situación de la atmósfera en un lugar y momento determinado. La meteorología se ocupa de su estudio. En cambio, el clima es la sucesión de estados atmosféricos, las condiciones atmosféricas que se dan en una región en un largo periodo de tiempo de al menos 30 años. Esto es lo que estudia la climatología analizando los climas. Vamos a seguir con las precipitaciones y su distribución espacial. Definimos las precipitaciones como la caída de agua bien en forma líquida o en forma sólida. Se mide con el pluviómetro y en los mapas se representa a través de isoyetas. Las precipitaciones se originan por elevación, enfriamiento y condensación del vapor de agua que contiene el aire. Y estas pueden ser orográficas debidas al relieve, convectivas por el calentamiento del suelo o frentes, que son ascensos de una masa de aire cálido por aire frío. La precipitación es un elemento fundamental, pues de la cantidad de agua caída depende el paisaje vegetal y la economía. Debido a la escasez de agua que hay en España, los recursos hídricos se cuentan como parte de los desequilibrios regionales. La pluviosidad española depende de la posición respecto a la circulación general atmosférica, también depende de la altitud, de los vientos húmedos y de la topografía. La pluviometría española muestra valores muy desiguales y es en general baja. A partir del mapa pluviométrico medio se pueden distinguir tres grandes franjas que corresponden a la España húmeda, a la España seca y a la España árida. Vamos a empezar con la España húmeda. Es la única que recibe precipitaciones anuales abundantes, siempre superiores a los 800 litros, aunque existen puntos que superan los 2000 litros. Comprende las vertientes noroeste y norte peninsular, desarrollándose sobre una franja continua que va desde Galicia hasta Cataluña, incluyendo también las zonas montañosas de esta vertiente norte, los macizos galaico y cantábrico y los Pirineos. Las causas de la elevada pluviometría de estas áreas hay que buscarlas en su disposición septentrional, con la consiguiente influencia de las borrascas y de los frentes atlánticos y además del relieve. Fuera de estas áreas, solo algunos núcleos aislados de la península reciben precipitaciones totales anuales similares, conformando auténticos islotes de humedad en medio de zonas más secas. En este caso, la altitud es la causa fundamental de las abundantes precipitaciones. De ahí que su distribución esté estrechamente relacionada con las áreas montañosas de la península, sectores de la penibética, zonas más elevadas de la cordillera ibérica, las sierras de Cazorla y Segura, y puntos muy localizados de los montes de Toledo y Sierra Morena. Dentro de esta área merecen destacarse la Sierra de Grazalema, la más lluviosa de España, que recibe más de 2000 litros anuales, y la Sierra de Gredos, que supera ampliamente los 1500 litros. Sigamos con la España seca. Es un área muy ampliamente delimitada por las isoyetas de 300 y 800 litros anuales y abarca el 72% del territorio peninsular, incluyendo las dos submesetas, los valles del Ebro y del Guadalquivir, zonas de Levante y Cataluña, y la mayor parte de los archipiélagos. Las causas de la disminución de las precipitaciones son, por un lado, el debilitamiento de los flujos atlánticos a medida que penetramos hacia el interior de la península, y por otro lado, cuanto más al sur, mayor es la influencia del mundo tropical. El paso de la España húmeda a la España seca se realiza a través de una zona de transición,
delimitada por las isolletas de 600 a 800 litros anuales. Se extiende formando una aureola por la vertiente meridional de los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el sector occidental de ambas mesetas. Y para acabar tenemos la España árida, que se corresponde con aquellos lugares que reciben menos de 300 litros de precipitaciones totales anuales. Se localiza en su mayor parte en el sureste peninsular y en el flanco levantino, la cuenca del Segura, e incluye también algunas comarcas dispersas del interior peninsular. La atonía de las precipitaciones se explica, en unos casos, por el efecto de pantalla que ejercen los relieves cercanos frente a la dirección predominante de los flujos lluviosos, en otros casos, por su posición interior. Ahora sigamos con el reparto estacional de las precipitaciones. El carácter de las precipitaciones cambia también de un lugar a otro. Así, en la España húmeda, las precipitaciones caen durante muchos días a lo largo de todo el año, unos 150 días, y por eso son, por lo general, precipitaciones finas y persistentes. En cambio, en las zonas secas y áridas, el número de días de lluvia desciende de manera considerable, 75 y 25 días al año respectivamente, por lo que las precipitaciones caen en forma de violentos aguaceros. Tan importante como el número de días de precipitación es su régimen estacional, es decir, su reparto a lo largo de las estaciones del año. Los principales regímenes pluviométricos son tres. Primero, el máximo de invierno se corresponde con la franja más próxima al océano abierto, esto es todo el sector occidental de la península. Segundo, el interior y la mitad oriental se caracterizan por la existencia de dos máximos, uno en otoño y otro en primavera. Y tercero, en zonas muy localizadas del interior, algunas áreas presentan precipitaciones estivales superiores a las de invierno. También tenemos que referirnos a la reserva de nieve. Los espacios de ocio suponen un aprovechamiento económico importante a pesar del daño al medio ambiente. La nieve disminuye del norte al sur. Es importante en las sierras del norte, ya que nieva más de 20 días al año. También hay que hablar del granizo, que se incrementa de sur a norte y de este a oeste, y además se incrementa también con la altitud. Lo máximo son 10 días al año en sierras montañosas y los mínimos son en las costas levantinas y meridionales. Sigamos con las temperaturas en España y su distribución espacial. El grado de calentamiento del aire depende de la acción de los rayos solares. Se expresa en grados centígrados a través del termómetro. En los mapas aparecen representadas a través de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura. Su estudio permite caracterizar los climas y se ven condicionadas las temperaturas por la latitud, la altitud y la influencia marina. Una primera aproximación a la diversidad de las temperaturas puede venir del estudio de las temperaturas medias anuales. Se aprecian una serie de contrastes que hay que destacar. La latitud es la principal responsable de que las temperaturas medias aumenten de norte a sur. La costa cantábrica es la más fresca, con medias térmicas inferiores a los 15 grados centígrados. En el resto de la península, las temperaturas medias superan los 15 grados y en el valle bajo del Guadalquivir se aproxima a los 20 grados. En una situación intermedia se situarían las dos submesetas y las tierras extremeñas. La isoterma más alta es la de 18,5 grados centígrados correspondiente a Córdoba y Sevilla. La influencia marítima se aprecia en la mitad occidental de la península, donde las temperaturas son más frescas que en las áreas cercanas al Mediterráneo. Esta también es la causante de las elevadas temperaturas alcanzadas en la costa mediterránea. El poder atemperante del mar, la acción termorreguladora que éste provoca da lugar a la diferencia entre el centro y la periferia. La altitud y la disposición del relieve
hacen que en el interior peninsular las isotermas se ajusten a las curvas de nivel con bastante fidelidad, de tal modo que los puntos más fríos coinciden con las áreas más elevadas de la península. Pero siempre hay que tener en cuenta que puntos situados a la misma altitud pueden tener distinta temperatura. En cuanto a la orientación de las pendientes se refiere, tenemos la pendiente sur, que es la Solana, y la pendiente norte, que es la Umbría. En cuanto a las temperaturas extremas, diremos que tienen incidencia sobre los ecosistemas y la economía. Se trabaja con valores absolutos al hablar de estas temperaturas que establecemos de la siguiente manera. Por un lado, máximas más elevadas. Valle del Guadalquivir, Valle del Medio del Guadiana, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, la mitad sur del Ebro. Por otro lado, tenemos las mínimas absolutas, la Meseta, La Mancha, zonas del sur ibérico, Albacete, Ávila, León, Soria, Burgos, Teruel o Cuenca. Cuando la temperatura mínima es igual o inferior a 0 grados, encontramos las heladas que pueden ser de irradiación, si el suelo es muy frío que lo transmite al aire, o de advección, que es la llegada de un aire muy frío, y que se distribuyen entre interior y costa. Del interior tenemos la submeseta norte, más de 80 días, la Mancha entre 60 y 80 días, y en puntos de los Pirineos unos 100 días. Y si es de la costa son muy raras, excepcionalmente en la costa del norte y noroeste y casi nunca en la Costa del Sol. Ahora seguiremos con la amplitud térmica. Es la diferencia entre el mes más cálido y el mes más frío. Presenta el contraste centro-periferia. Más amplitud térmica en el centro y menos en la periferia. Si analizamos el mapa con las amplitudes térmicas, podrían añadirse nuevos matices y quedarían así patentes las modificaciones que sufren las temperaturas a causa de la continentalidad. Aunque las temperaturas medias anuales de la costa y las del interior no difieren en exceso, sí lo hacen las amplitudes térmicas, que nos alejamos del litoral. Los valores más altos se corresponden con las submesetas norte y sur, seguidas del Valle del Ebro y de las campiñas béticas. Las causas habría que buscarlas en la escasa influencia marítima de estas zonas. El resultado será un fuerte enfriamiento del aire en invierno y un notable recalentamiento en la estación estival. Los inviernos del interior son más fríos y largos y en la periferia son más suaves y cortos. En la costa meridional y oriental, la amplitud térmica anual está entre 13 y 15 grados, la costa septentrional en 10 grados y el interior entre 17 y 18 grados. Ahora pasemos a hablar de los factores climáticos en España. Son el conjunto de mecanismos e influencias que configuran y explican los elementos climáticos y los responsables de la actividad climática. Estos pueden ser astronómicos, meteorológicos o geográficos. Empezamos con los factores astronómicos. Vienen dados por la situación de España en el planeta, como son la latitud y los movimientos de la Tierra. Con la latitud tiene incidencia en la diferencia de los balances de radiación solar. A más latitud disminuyen los valores térmicos y diferencia en la duración de los días y las noches. El clima de la península no puede ser entendido sin tener en cuenta su situación astronómica. El territorio español peninsular se extiende entre los 43 grados y 36 grados de latitud norte, es decir, en el borde meridional de la zona templada, una zona de transición sobre la que actúan los mecanismos de los climas templados y tropicales. Y por otro lado están los movimientos de la Tierra que causan la sucesión de las estaciones. Pasamos a los factores meteorológicos. Son más decisivos para los climas que la latitud. Están relacionados con la circulación general atmosférica. En España intervienen de forma independiente los centros de acción, las masas de aire y los frentes.
Comenzamos con los centros de acción. Son áreas de altas presiones, anticiclones, y de bajas presiones, borrascas. Definimos la presión atmosférica como el peso del aire por unidad de superficie que se mide en milibares, MB, a través de un barómetro, y que se representa a través de isobaras, que son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica. La presión normal es de 1015 milibares aproximadamente. Los centros de acción por su origen pueden ser centros de acción térmicos y centros de acción dinámicos. Comenzamos con los centros de acción térmicos. Tenemos el anticiclón térmico, que es el aire que se enfría, pesa más y ejerce una alta presión hacia abajo. Y tenemos la borrasca térmica, cuando se calienta el aire pesando menos y ejerciendo una baja presión. Pasamos a los centros de acción dinámicos. Se forman a partir de las crestas y vaguadas de la corriente en chorro o jet stream, que se reflejan en superficie. El jet stream o corriente en chorro es una corriente de viento tubular oeste-este que circula entre 1 y 11 kilómetros de altura y que es responsable del tiempo en superficie. Cuando circula a menor velocidad se producen crestas y vaguadas. A su vez tenemos los anticiclones dinámicos y las borrascas dinámicas. Los anticiclones dinámicos son crestas de la corriente en chorro. Cabe destacar el de las Azores. Y las borrascas dinámicas son vaguadas de la corriente. Los grandes centros de acción que afectan a la península son dos: la depresión semipermanente de Islandia y el anticiclón de las Azores. La depresión semipermanente de Islandia se encuentra en el Atlántico Norte. Es una baja presión permanente que empuja hacia las costas españolas vientos fríos y húmedos del Atlántico. En invierno se desplaza hacia el sur y se suaviza por la influencia de la corriente marina cálida procedente del Golfo de México. Provoca numerosas precipitaciones, sobre todo en la cornisa cantábrica. Y el anticiclón de las Azores es el responsable del tiempo seco y soleado. Se trata de aire tropical marítimo estable y permanente. Se desplaza siguiendo el movimiento aparente del Sol. Así en verano está sobre la península, aunque también se puede provocar una baja presión de origen térmico muy localizada. En invierno, el anticiclón de las Azores se desplaza al sur, permitiendo la entrada de borrascas atlánticas. Y finalmente llegamos de los factores meteorológicos a las masas de aire. Son porciones de aire con unas características concretas de temperatura, humedad y presión. Estas propiedades las adquieren en sus regiones de origen. A España llega aire polar, tanto marítimo como continental, aire ártico muy frío y seco y aire tropical marítimo, cálido y húmedo. Las masas de aire forman los centros de acción. Estos tipos de masas de aire pueden ser estables permanentes o bien inestables estacionales, según su origen y su periodo de actividad. En España no se dan las condiciones necesarias para la formación de masas de aire por sus dimensiones. Por lo tanto, los climas españoles dependen de las aportaciones de masas de aire de otras regiones. Al seguir el desplazamiento de las demás masas de aire de norte a sur, la península queda bajo la influencia del aire tropical cálido en verano y la del aire polar frío en invierno. Durante los equinoccios, los desplazamientos ondulatorios del jet stream y del frente polar barren la península de norte a sur y de oeste a este. Y los frentes son superficies que separan dos masas de aire de características distintas. España queda bajo la influencia del frente polar atlántico. Este frente no es sino el reflejo del jet stream o corriente en chorro correspondiente en altura. En su seno se originan borrascas que dan lugar a intensas precipitaciones.
Se pueden distinguir dos tipos de frentes, el frente frío y el frente cálido. El frente frío está representado con dientes de sierra que dejan fuertes y rápidas precipitaciones y una bajada de las temperaturas. En cambio, el frente cálido son ondulaciones rojas, dejan suaves y prolongadas precipitaciones y el ascenso de las temperaturas. Vamos a seguir con los factores geográficos en España. Una serie de factores geográficos matizará, a veces con cierta intensidad, los presupuestos teóricos nacidos de la circulación atmosférica y de la localización de la península en la fachada occidental de las latitudes medias. En España debemos tener en cuenta el relieve y la situación entre mares. Empezamos por su relieve. En su doble vertiente de amplitud media elevada y disposición periférica, complica las características climáticas al introducir nuevos matices regionales e incluso locales. La orientación de las montañas en general y de las laderas en particular se traduce en regímenes térmicos o pluviométricos muy diferenciados. Así, las cadenas dispuestas de forma paralela represan el aire frío continental procedente de Europa o dificultan el paso de los flujos atlánticos procedentes del norte. Las que se disponen de manera perpendicular a los vientos dominantes provocan diferencias entre las vertientes de Solana y de Umbría. Esta disposición facilita la entrada de vientos húmedos atlánticos y evita que el centro sea un desierto. Las barreras montañosas provocan el ascenso y descenso de los flujos de viento. Si una masa de aire cargada de humedad choca con la cordillera, asciende por la ladera de Barlovento y el aire al elevarse se enfría, se condensa y llueve. Son lluvias orográficas, habituales en la cornisa cantábrica. En la ladera de Sotavento, al descender, el aire se calienta, dando origen a un viento cálido y seco. En lo relativo a la altura, a más altura, menos temperatura y más precipitación. España tiene mucho territorio por encima de los 1000 metros, por lo que tienen 6 grados menos que si estuvieran a nivel del mar. Y hablando de su situación entre mares, la situación de la península entre dos mares de características contrapuestas, el Atlántico y el Mediterráneo, aporta al clima nuevos matices, como la suavización de las temperaturas, característica de los climas marítimos. La forma maciza del país hace que la influencia marina llegue de distinta manera, provocando una clara diferencia entre el centro y la periferia. En el Atlántico, la temperatura está modificada por la deriva noratlántica, haciendo que el norte sea menos frío de lo que sería si no existiera. El Mediterráneo, al ser cerrado y no tener corrientes marinas que modifiquen el clima, y al estar rodeado de montañas, ve algo limitada su influencia en el clima. Ahora pasaremos a los tipos de clima en España. El territorio español se caracteriza por una amplia diversidad de climas. Los principales son el clima oceánico, el Mediterráneo con sus distintas variedades, el de montaña y el clima de Canarias. Comencemos con el clima oceánico. Ocupa el norte peninsular, la cornisa cantábrica y Galicia. Las precipitaciones son abundantes, más de 800 litros, regulares, que son más de 30 mililitros al mes, y suaves se filtran fácilmente en el suelo. Los máximos de precipitaciones se producen en invierno. Las temperaturas se caracterizan por una amplitud térmica baja en la costa y moderada hacia el interior, inviernos más fríos y veranos más calurosos que en la costa. Tienen unos inviernos moderados de 6 a 10 grados de amplitud térmica y unos veranos frescos menos de 22 grados. La amplitud térmica es baja. La temperatura media anual oscila entre 3 y 14 grados y al estar todo el año sobre la influencia
de los flujos marítimos, las oscilaciones térmicas son muy débiles, con inviernos templados y más frescos. Me refería con inviernos templados y veranos más frescos, perdón. A medida que se penetra en el interior, las precipitaciones descienden, la estación seca se acusa y el invierno se vuelve más frío. El área del clima oceánico está sometida a la influencia directa del jet stream y del frente polar y ampliamente abierta al Atlántico. Sigamos con el clima mediterráneo. El área de clima mediterráneo es la más extensa de España. Comprende el territorio peninsular al sur de la zona de clima oceánico, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Las precipitaciones, casi siempre por debajo de los 800 al año, son moderadas o escasas en algunos sitios. Su distribución es muy irregular. Hay veranos secos por la influencia del anticiclón de las Azores. Hay un máximo de precipitaciones en otoño y en primavera y mínimas en verano. En ocasiones la forma en la que caen es como violentas tormentas que erosionan fuertemente el suelo. Las temperaturas varían, por lo que dependerá de la zona que se analice. Por este motivo se pueden distinguir tres subclimas: el costero, el continental y el subdesértico. Vamos a hablar del clima mediterráneo continentalizado, es decir, el clima de la España interior, que afecta a casi 2/3 del territorio peninsular, zona centropeninsular excepto Valle del Ebro. En esta amplia zona las precipitaciones son débiles, siempre inferiores a 600, y descienden de norte a sur y de oeste a este. El invierno puede ser seco debido a la formación de anticiclones fríos de origen térmico, y en verano las temperaturas pueden favorecer la formación de lluvias de convección. Las temperaturas en la submeseta norte cuentan con veranos frescos e inviernos fríos. En la submeseta sur los veranos son calurosos y los inviernos fríos. Y en Extremadura y Andalucía los veranos son muy calurosos y los inviernos son moderados. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 10 y 14 grados y la amplitud térmica es muy elevada como consecuencia del frío invernal y del recalentamiento estival. Las causas de estos caracteres térmicos hay que buscarlas en la atenuación de la influencia marítima, bien por la lejanía del mar, bien por la existencia de sistemas montañosos que obstaculizan la llegada de los flujos marítimos. Sigamos con el clima mediterráneo costero, que afecta a la costa peninsular, las Baleares, Ceuta y Melilla. Las precipitaciones similares a las descritas ya en la que es el clima mediterráneo en general. Las temperaturas en verano son suaves y calurosas, entre 22 y 25 grados, y los inviernos son suaves, por lo general con temperaturas superiores a los 10 grados. Y el clima mediterráneo subdesértico afecta al sureste peninsular y al Valle del Ebro. Las precipitaciones son similares a las descritas con anterioridad, aunque más escasas, por debajo de los 300 litros debido al efecto de pantalla que ejerce la cordillera penibética sobre las borrascas. Además, los máximos pluviométricos se producen en otoño y en primavera, pues las precipitaciones suelen estar ligadas a situaciones de gota fría. En cuanto a las temperaturas, los veranos son muy calurosos debido a la llegada de masas de aire del continente africano. Los inviernos son muy suaves, con temperaturas más bajas en el Valle del Ebro y en provincias como Albacete. La insolación anual es grande y las heladas son escasas. El relieve introduce importantes modificaciones al aumentar las precipitaciones de la vertiente expuesta a los vientos y disminuir las temperaturas. Esto explica, por ejemplo, islotes aislados de elevada pluviometría en áreas andaluzas secas,
como la Sierra de Grazalema en Cádiz, que recibe 2.223 mililitros de lluvia anuales. Sigamos con el clima de montaña. Hay unas características comunes a los espacios montañosos. Es el descenso de la temperatura de 6 grados cada 1000 metros. Hay una distinta insolación sobre las vertientes de Solana y de Umbría. La reducida amplitud térmica en las cumbres. El fenómeno de inversión térmica. El aumento de las precipitaciones en la montaña. En general es un clima frío, con meses por debajo de los 0 grados centígrados. Las precipitaciones son abundantes, superiores a los 1000 litros al año, producidas a veces en forma de nieve que en algunos lugares no desaparece en todo el año, acompañado de temperaturas medias negativas en invierno y muy frescas en verano por debajo de los 22 grados. Y llegamos al clima del archipiélago canario. La cercanía de Canarias a los trópicos hace que las islas se vean poco afectadas por la circulación del oeste, situándose bajo la influencia del anticiclón de las Azores, el aire tropical atlántico y los vientos alisios del noroeste. Además, la corriente marina fría de Canarias y la disposición del relieve añaden nuevos contrastes a un clima de claras influencias tropicales. Las precipitaciones totales anuales no son muy abundantes, de 250 a 500. Incluso hay áreas que no alcanzan a que el umbral mínimo de precipitaciones. Su régimen es similar al Mediterráneo, con un máximo de invierno debido al descenso latitudinal de las borrascas o la llamada gota fría de Canarias, y con un mínimo estival. El relieve insular genera considerables contrastes, por una parte como consecuencia de la altura, por otra por la distinta orientación de las laderas. En algunas zonas, como en las laderas de Tenerife y de Las Palmas, se produce el llamado mar de nubes, una banda nubosa estratiforme que se extiende entre los 500 y 1500 metros y que tiene cierta importancia como forma de precipitación invisible, al mantener mojado el suelo y la vegetación en verano. Las temperaturas medias anuales se sitúan entre los 19 y 21 grados centígrados. Espero que les haya ayudado mi explicación. Si es así, no olviden de darle me gusta al video y suscribirse al canal para más. Muchas gracias por ver el video. En la cajita de descripción también encontrarán el link para el Facebook del canal. Espero que tengan un gran día. Adiós.